Hola, bienvenidos sean a este videotutorial. Con ustedes se presenta la postulante Clemente Guarachi Luz Damaris, postulante del Colegio Militar de Aviación, del curso Primer Año Militar A. Y bueno, agradeciendo la oportunidad a mi docente de la materia de Física 1, ingeniero Jesús Henry Jiménez. Y bueno, voy a dar inicio a la resolución del siguiente ejercicio. Nos dice, ¿qué volumen de agua expresado en notación científica puede caber en un cilindro que tenga un radio interno medido de 2,111 pies y una altura de 5,50 pies, si consideramos que el volumen de un cilindro está dado por la multiplicación de su área circular por su altura, tomando en cuenta el valor de pi igual a 3,14? Y bueno, para la resolución de este ejercicio vamos a tomar 4 puntos que son muy importantes, fáciles y con más análisis para entender qué es el identificar, plantear, ejecutar y evaluar. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. En identificar, lo que vamos a hacer es sacar todos nuestros datos. Para identificar vamos a tener 3 puntos muy importantes, que son los datos, nomenclatura y definiciones. Empezamos con los dos primeros, que son nuestros datos. Bueno, y de acuerdo al enunciado que nos dieron, vamos a tener el radio del cilindro, altura del cilindro, el valor de pi que también nos dan, y también en nomenclatura vamos a tener lo que significa cada inicial, ¿no? Radio del cilindro, altura del cilindro, volumen del cilindro. BH2O nos indican que va a ser el volumen del agua, área circular y el valor constante de pi. Para definiciones vamos a tener estos puntos que son muy importantes. En el primero, que es factores de conversión, lo vamos a tomar como definición A. Luego tenemos al área circular del cilindro. ¿Por qué el área circular del cilindro? Veremos en el enunciado y seremos muy analíticos. Bueno, nos dice que si consideramos que el volumen de un cilindro está dado por la multiplicación del área circular por la altura. Ya tenemos la altura, nos faltaría el área circular, entonces por eso es que vamos a hacer este cálculo en definiciones para luego pasarlo a plantear. Bueno, también vamos a tener la multiplicación, como ya les dije anteriormente, ¿no? En el análisis del área circular y la altura para poder hallar el volumen del cilindro. Y también la relación que va a tener el volumen del agua y el volumen del cilindro, ya que nos pregunta en el enunciado qué volumen de agua puede caber en un cilindro, ¿no? Que tenga las siguientes mediciones que ya nos han dado y está explicado en datos. Bueno, también vamos a tener lo que es notación científica. En un principio del enunciado nos pide que esté expresado en notación científica. Bueno, añadiendo y para que sea más específico el ejercicio, vamos a hacer redondeo de números y también cifras significativas, tomando mucho en cuenta. Ahora nos pasamos al segundo punto, que es el de plantear. Bueno, para plantear vamos a tener el siguiente punto, para tener los valores en metros. Entonces, ¿qué nos dice la definición A? Que hagamos factores de conversión. ¿Y a qué vamos a hacer factores de conversión? Van a ser a nuestros datos del radio y de la altura. ¿Por qué radio y altura? Si nos damos cuenta, nos están dando los datos en pies, entonces para convertirlo al sistema internacional tenemos que convertirlo a metros. Bueno, y esta va a ser nuestra primera ecuación. Ahora, para calcular el área circular con definición B, ¿qué nos dice la definición B? El área circular del cilindro. Bueno, y para calcular el área circular del cilindro es esta ecuación que ya la tenemos bien conocida, que es pi por radio al cuadrado. Radio ya tenemos de dato. Bueno, ahora, para calcular el volumen del cilindro con definición C,
que nos dice en el mismo enunciado que es el área circular por su altura. Y aquí también nos dice, aquí está la ecuación. Ahora, para hallar el volumen de agua que cabe en ese cilindro, simplemente tomamos esa relación con la definición de, es la relación que tiene el volumen del cilindro al volumen del agua, es decir, el volumen que tenga el cilindro va a ser el mismo que va a caber el volumen del agua. Bueno, entonces decimos que el volumen del agua va a ser igual que el volumen del cilindro. Ahora nos pasamos al siguiente punto, que es el ejecutar. Ya teniendo todas nuestras ecuaciones, lo que simplemente hacemos es reemplazar nuestros datos. Y bueno, para determinar valores en metros con la ecuación 1, que nos dice que un pie es igual a 0,3048 metros. Haciendo las mediciones y reemplazando los datos, tenemos estos valores en metros. Para radio del cilindro, tenemos en metros 0,643. Para altura del cilindro tenemos en metros 1,676. Y bueno, para calcular el área circular con la ecuación 2, pi por radio al cuadrado. Ya tenemos radio en metros, entonces lo que hacemos es reemplazar en nuestra ecuación y también tenemos el valor de pi, que igual de la misma manera nos da en el enunciado. Entonces 3,14 por 0,43 metros elevado al cuadrado. Esto nos va a dar un valor de 1,298 metros cuadrados. Entonces, una vez hallamos el área circular, vamos a poder calcular el volumen del cilindro. Entonces, nos dice que el volumen del cilindro, para calcularlo, es el área circular por la altura. Ya tenemos altura expresado en metros. Lo que simplemente hacemos es multiplicarlo y obtenemos el valor de 2,175 metros cúbicos. Muy bien. Ahora, para determinar el volumen del agua con ecuación 4. ¿Qué nos dice la ecuación 4? Que el volumen del agua va a ser el mismo que el volumen del cilindro. Ya tenemos el volumen del cilindro. Entonces, determinamos que el volumen del agua es igual a 2,175 metros cúbicos. Hasta aquí ya tenemos el valor expresado en el sistema internacional, que es metros cúbicos del volumen. Pero en el enunciado nos pide que este valor esté expresado en notación científica. Y bueno, nos pasamos entonces al siguiente punto, donde indicamos ya más detalladamente que por la definición E, F y G, el valor del volumen del agua será, por definición F y G. ¿Qué nos dice la F y G? Redondeo de números y cifras significativas. Entonces, al redondear el número nos queda el valor de 2,18. Recordemos, un número impar al lado del número 5 aumenta, por eso es que se aumenta a 8, 2,18 metros cúbicos. Ahora, por definición E, notación científica, el volumen del agua va a ser igual a 2,18 por 10 elevado a la 0. ¿Por qué 10 elevado a la 0? Porque un número antes de la coma, que es el número 2, ya está en un valor menor que 9 y mayor que 0. Entonces, como ya está en ese rango, no es necesario ni reducir, ni bajar o aumentar la coma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 10 elevado a 0 va a ser igual a 1, de todas maneras no va a afectar el valor, pero al poner ese valor ya estaría expresado en notación científica, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, en el cilindro el volumen de agua es 2,18 por 10 a la 0 metros cúbicos. Ahora sí, nos pasamos al siguiente punto, que es el de evaluar. Y nos dice, para determinar el volumen del agua, en el ejercicio nos indica que cabe en un cilindro. Entonces, relacionando, si hallamos el volumen del cilindro, sería igual que el volumen del agua. Entonces, inicialmente nuestros datos dados, que es el radio y la altura, los convertimos en el sistema internacional a metros con factores de conversión. Luego, para hallar el volumen del cilindro, se considera que está dada por la multiplicación del área circular por su altura. Entonces, hallando el valor del área circular, que es de 1,298 metros cuadrados, y multiplicando con la altura, que es de 1,676 metros.
El volumen del cilindro es 2,175 metros cúbicos, por lo tanto el volumen del cilindro sería igual que el volumen de agua, ya que cabería en la misma magnitud. Entonces, expresado en notación científica redondeando y con cifras significativas, el volumen de agua que cabe en el cilindro es de 2,18 por 10 a la C metros cúbicos. Bueno, sin más que decir, agradezco por haber llegado hasta aquí y haberme seguido. Y bueno, espero que se haya comprendido. Y sin nada más que decir, muchas gracias.